Muchas gracias a todas y todos por estar acá en este seminario de gestión cultural de GAM. Estoy muy contenta de estar moderando este panel porque afortunadamente con muchos de los que están acá y allá he tenido la oportunidad de trabajar en distintos proyectos y hace muchos años y soy, debo confesarlo, bastante fan de muchos. Y también hemos tenido ciertas interacciones, hemos trabajado, nos hemos copiado mucho, hemos peleado y hemos creado también algunas cosas, así que estoy muy contenta de poder estar y espero que después de este panel puedan juntarse entre ustedes, hacerse amigos, conocerse, porque creo que entre Colombia, Madrid, Argentina y Chile va a haber una potencia acá muy importante de los que están presentes. Así que me gustaría partir por Todo por la Praxis, por Jo y por Diego, que nos están acompañando conectados desde Madrid. Y les quiero contar sobre Todo por la Praxis, que es un colectivo artístico integrado por la artista visual, investigadora y educadora Jo Muñoz y el arquitecto y artista Diego Peris. Sus intereses ponen el foco en las disidencias como formas políticas de resistencia que construyen otros imaginarios posibles. Utilizan las prácticas colaborativas para instalar espacios de pensamiento crítico y el agitprop, la contrapublicidad y la visibilización o guerrilla de comunicación como contranarrativas estético-políticas. Con ello, buscan activar nuevas subjetividades transculturales como formas de emancipación, descolonización del pensamiento dominante a partir de procesos de investigación, producción, acción en territorios tanto geográficos como simbólicos. Así que Diego y Jo, les dejo la palabra para comenzar este panel. Hola, qué gusto, buenas. Bueno, para nosotros ya buenas tardes, son las 3 de la tarde aquí. Un gusto estar con Denis, una amiga además, qué pena que sea virtual, pero qué bonito también compartir esta mesa también con el resto de los invitados, así que muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como decía Denis, nosotros somos el colectivo Todo por la Praxis en este minuto. Voy a compartir pantalla para contarles un poco lo que hacemos y para ver cómo abrir también esta discusión, sobre todo en torno a lo que se inició planteando como pregunta y como posible discusión de parte de Thomas Peters, a propósito de lo que nosotros hacemos en el contexto de Madrid, de Europa y todo lo que eso significa. Voy a compartir aquí, con este nabismo. Vale. Un poco para desgranar este relato que hace Denis de nuestro colectivo, nos gustaría hablar sobre el hecho que es un colectivo que tiene una larga historia, ¿no? Es más de 20 años que lo funda Diego Peris, 20 años, que parte desde el activismo ciudadano en espacios públicos y comunes como una alternativa a la ciudad neoliberal. Investigaciones sobre problemas como la gentrificación, la turistificación y el derecho a la vivienda fueron los temas más importantes que se trabajaron durante estos 20 años. Ocurre la pandemia, ocurre la migración mía, mi inclusión también al colectivo y el hecho de que nos configuramos ahora como una dupla, lo que nos permite también hacer un desplazamiento también de nuestros fines y de los modos en los que vamos a operar también como colectivo artístico. Y donde efectivamente, tal como lo señalaba Denis, nosotros ponemos el foco en las disidencias, entendía como esas maneras, ¿no es cierto?, distintas de comprender como ciertas hegemonías, como una forma política de hacer resistencia que va a construir esos imaginarios posibles, ¿no? Como a través del arte podemos generar esos otros modos de pensar. Transitamos desde unas líneas de acción posicionadas en esas prácticas colaborativas como manera de responder a necesidades de ciertas comunidades, de ciertos territorios o de ciertos entornos, para trasladarnos y desplazarnos a entender las prácticas colaborativas como una forma de generar espacios de pensamiento crítico, ¿vale? Esto permite, ¿no es cierto?, activar unas nuevas y unas otras subjetividades que son transculturales, entendiendo que nosotros ponemos en tensión y en crisis muchas veces conceptos como interculturalidad o diversidad cultural, hacia una transculturalidad, sobre todo por los fenómenos políticos que en este minuto en Europa y en el mundo entero se viven. Cómo podemos aprender a convivir desde esas diferencias y diversidades sin la inclusión o exclusión de otros, ¿no?
Estas son formas de emancipación y descolonización de ciertos pensamientos que son muy dominantes, ¿no es cierto?, en nuestra esfera, y nuestros procesos en general tienen que ver con la investigación, la producción y la acción, tal como lo señalaban, ¿no es cierto?, en territorios geográficos, pero también en territorios simbólicos, como es un poco lo que explicamos. Y una frase que nos gusta mucho a propósito de esto es decir que una praxis que respondió durante mucho tiempo a esas necesidades, hoy día es una praxis que se encuentra cuestionándose, ¿no? En ese sentido es súper importante que nuestro trabajo sin los contextos no existe, ¿no? Nosotros entendemos la obra como la construcción de nuevos contextos diferentes a los que ya existen. Un segundito que voy a minimizar esto que no me deja. Vamos a analizar siempre los contextos actuales desde una perspectiva mutante. Nos gusta mucho el concepto de lo mutante porque tiene que ver con esa cosa que no tiene una denominación específica, ¿no? Que se nutre de miles de cosas, ¿no es cierto?, que va siendo una cosa media deforme, pero interesantemente deforme. Lo que implica obviamente el desafío de crear, abordar y acoger unos discursos que son más radicales de lo común, que son antagonistas a esas imposiciones culturales hegemónicas y que siempre estamos tratando de poner en crisis con nuestros proyectos. Tenemos dos tipos de estrategias que coloquialmente nosotros hablamos como de una doble militancia, ¿no? Por un lado, y desde la parte como de creación artística y contemporánea, trabajamos desde la agitprop, desde la contrapublicidad o esa visibilización o guerrilla de la comunicación, que la utilizamos como una suerte de soporte o dispositivo crítico que interpela relatos como la gentrificación, los desahucios, la segregación, la turistificación y el control social, anteriormente y hoy en día también, y sobre todo temas como el racismo estructural, las fronteras simbólicas y geográficas, y desde esta manera de construir estas contranarrativas, ¿no es cierto?, estético-políticas, entendiendo lo estético como un posicionamiento, una toma de posición política. La otra estrategia de trabajo que tenemos es los medios del do-it-yourself. Hacemos construcciones colectivas, las arquitecturas de código abierto, ¿no es cierto?, que se analizan desde nociones de pedagogía crítica hoy en día, que disputan de alguna manera con la educación formal como campo de experimentación, de diálogo hacia la autonomía, ¿no es cierto?, del pensamiento, sobre todo desde el ámbito educativo. Entonces, esas son como las dos formas. Por un lado, estamos creando obra colectiva, colaborativa, política, y por otro lado estamos haciendo proyectos permanentes con instituciones, con asociaciones de vecinos, con institutos que vendrían a ser colegios o enseñanza media de los colegios, generando construcciones autónomas que repiensen sus espacios, sobre todo desde la verticalidad, ¿no es cierto?, en que se imponen ciertos procesos pedagógicos. Eso es más o menos, ustedes pueden revisar la página. La verdad es que el colectivo, al tener 20 años de existencia, tiene muchísimos proyectos, por eso les ponía la página recién de Todo por la Praxis, pero hoy día vamos a hablar de unos 3 o 4 proyectos que nos parecen interesantes a propósito de la convocatoria de la mesa, que son la estrategia que señalamos aquí arriba, ¿no?, que es la estrategia más creativa, colaborativa, más desde una estética radical. Y partimos con El Barrio es Nuestro. Nosotros, además de ser un colectivo artístico, también tenemos un espacio que se llama el Espacio de Todo y que está ubicado en Vallecas. Y es porque la historia del colectivo tiene un vínculo con Vallecas, que es un barrio en Madrid, un barrio obrero, un barrio con mucha posición política, muy luchador en el fondo de sus derechos, históricamente y actualmente, con los que se había tenido un vínculo desde este proyecto muy particular. Y a propósito de este proyecto también luego el colectivo se instala en esta nave donde estamos en este minuto. Nave es como un galpón aquí, que después de la pandemia nosotros reestructuramos y repensamos también y le pusimos el Espacio de Todo, que es nuestro taller de trabajo, nuestra oficina, nuestro espacio de trabajo, que nosotros lo hemos abierto para que otros también hagan de acuerdo a nuestros intereses políticos y estéticos, sobre todo a través de residencias, donde nos vamos retroalimentando, tenemos un archivo, bueno, y esa es discusión de otro costal, a propósito de las parainstituciones o de las prácticas instituyentes, ¿no? Pero ahora vamos a hablar específicamente del colectivo y hago este contexto por El Barrio es Nuestro, que también es lo que atrae a que nosotros nos ubiquemos descentralizados un poco de la movida artístico-cultural de Madrid, que está ubicado principalmente en el centro, y Vallecas es el sur de Madrid.
Bueno, el Vallecas, bueno, nosotros tenemos como una historia con Vallecas, es un barrio, como decía Jo, que es donde empieza como a iniciarse el movimiento vecinal, estamos en la época del franquismo, es la primera asociación de vecinos que todavía empieza en dictadura, era como una de las primeras organizaciones que acoge también todas las organizaciones políticas, porque no había ninguna posibilidad, y aquí empiezan a concentrarse un poco todos los movimientos que reivindicaban una mejora del derecho a la ciudad, del derecho a la vivienda, en barrios que eran autoconstruidos, que tenían un montón de carencias, y aparece toda una corriente de movimiento social y político donde aparece esta reivindicación. El barrio nuestro es uno de los eslóganes o lemas de esa reivindicación, donde nosotros intentamos como reflexionar, esto ocurre ya hace ya 40 años, lógicamente han transcurrido ya unos cuantos años, esa memoria ahora prácticamente ya generacionalmente se ha borrado en muchas situaciones porque estamos en la segunda o la tercera generación de las familias que están viviendo ahora en el barrio se ha transformado radicalmente de lo que era un barrio de ocupación, que era esto, bueno, un barrio de viviendas bajas, ahora prácticamente esas torres que aparecen ahí desdibujadas en esa masa de casas, ahora prácticamente son todas esas torres. El barrio, cuando había como esta reivindicación, lo que significaba el barrio nuestro era una reivindicación de que estos vecinos que estaban luchando por su derecho a la ciudad querían luchar un derecho a la ciudad que ellos no fuesen expulsados de ese derecho a la ciudad, sino que ellos querían vivir en este barrio, por eso es el barrio nuestro, queremos vivir en este barrio, no que nos realojen en otro lugar, sino queremos mantener nuestra comunidad que hemos construido a lo largo de unos cuantos años y queremos mantenerla en el tiempo, siendo realojados en este territorio que querían reconstruir colectivamente. En esa reflexión nosotros nos instalamos y empezamos a trabajar con entidades vecinales para intentar repensar y reactualizar lo que es el barrio nuestro en el contexto actual y lo que presupone un poco toda esta relectura, un poco en términos de qué es el barrio ahora o cuál es el derecho al derecho a la ciudad, cómo se está interpelando el derecho a la ciudad en un momento, después de 40 años, en un momento donde ahora mismo el contexto y la coyuntura ha cambiado radicalmente. Nosotros en ese momento hacemos como un trabajo como muy de coger el eslogan, en trasladarlo al momento actual, lo transformamos como en este cartel corpóreo, vamos a llamarlo así, que en un minuto también adquirió la categoría de escultura, y lo digo porque, bueno, en principio era simplemente coger lo que era el eslogan, hacerlo en ladrillo, este cartel corpóreo, el ladrillo es un elemento muy identitario del barrio, como veis todas las edificaciones son en este material, entonces queremos trasladar un poco el material a la propia pieza y se convirtió en un elemento pues muy significativo ahora mismo en la identidad del barrio, ya que retraía de alguna manera ese imaginario colectivo que existió hace muchos años, ese movimiento identitario de lucha que supuso un poco el movimiento vecinal y que lo trasladamos a la actualidad en este parque, que es un parque de esculturas, que por eso adquirió la categoría de esculturas al estar asociado a un parque de esculturas al aire libre que sí formaba parte de un proceso participativo donde el movimiento vecinal conquistó este derecho de tener un museo de esculturas al aire libre en el sur de Madrid, cosa que no existe porque todo está al norte, que es la zona poderosa, la zona rica de la ciudad, y bueno, este era el único jardín, el único espacio cultural al aire libre que existía en la ciudad. Nosotros contribuimos con esta pieza, lo que le dio todavía un mayor sentido un poco a la intervención, ya que por un lado reivindicamos o traíamos un poco esta historia de la memoria del movimiento vecinal, pero a su vez resignificábamos este museo de esculturas que actualmente pues bueno, que tenía una necesidad de dignificarse porque está siendo actualmente abandonado por las instituciones, ¿no? Bueno, este monumento o esta cosa que acabó cayendo, este cariz de monumento o escultura, bueno, era una intervención temporal que nosotros íbamos a poner durante unos meses y que finalmente apareció una nueva reivindicación vecinal que catalizó un poco o que dinamizó un poco esta instalación, esta intervención que planteó que los vecinos querían que esta pieza se quedara de manera permanente, formando parte de este conjunto de esculturas. Durante 3 años estuvimos peleando con las instituciones y finalmente se ha convertido en una pieza que forma parte del patrimonio de esculturas del municipio de la ciudad de Madrid, con lo que conlleva que esta pieza está protegida y tiene como, bueno, se reubicó, como veis en la anterior imagen era otra localización, se reubicó en otro espacio, esto está en las puertas del propio barrio y bueno, tiene un mantenimiento y tiene unos cuidados por parte un poco del propio municipio. Ahora mismo además esta pieza tiene como una vida propia porque se ha convertido como en el icono. En un icono también del propio barrio. Muchas de las imágenes o mucha gente
igual que en los momentos del fútbol aquí en la ciudad se ocurren en Cibeles, pues la barra de Vallecas, que es el Rayo Vallecano, va a celebrar, por ejemplo, sus victorias a este lugar, pero no solo el Rayo y los Bucaneros, que es la barra del Rayo, sino que mucha gente tiene como esta imagen de referencia. Es una imagen que ya ha construido un imaginario que se ha ido desprendiendo, ¿no?, de lo que era el imaginario que nosotros habíamos planteado, sino que ya tiene una vida propia por el imaginario de la propia ciudadanía, ¿no?, que lo va dando vida, incluso como veis aquí, como en algunos Twitter, van incluso retratando en sus diferentes momentos de la temporada y además con diferentes eventos que van ocurriendo alrededor de la propia pieza, ¿no? Aquí pasan cosas bien interesantes porque la colaboración está dada justamente con lo que señala Diego, que es la asociación de vecinos con quienes tenemos un vínculo hasta el día de hoy muy potente, pero que es la Junta de Vecinos, como se diría en Chile, pero sobre todo cómo desaparece el autor y cómo desaparece un poco la autoría, y esto pasa a ser parte del barrio total. De hecho, ha sido cooptado incluso por ciertos discursos neoliberales de la instalación de un mall, de un shopping, donde utiliza un poco la lectura de barrios nuestros, etcétera, cuando en verdad aquí hay una fuerte carga irónica porque el ladrillo también es un símbolo de la especulación inmobiliaria que se vive en Madrid desde hace años y que se sigue dando hoy en día. Entonces, esta pieza es como muy emblemática porque está acá a la vuelta también del espacio que nosotros tenemos, o sea, muy cerquita, 2 cuadras, y porque también a partir de esta pieza, nuestras otras invitadas a nuestro espacio y con quienes nosotros también estamos haciendo esta comunidad, se basan mucho en esta pieza para cuestionarla, para deconstruirla. Hemos tenido residencias que la han puesto en crisis también, qué significa el barrio nuestro hoy en día. Entonces también es un material que pareciera que tiene una trascendencia, una obra que tiene una trascendencia desde la cual se puede seguir tirando, ¿no es cierto?, permanentemente. Año después, o sea, el barrio nuestro es del 2012, este es otro proyecto que también tiene un ejercicio colaborativo, en este caso es en Bogotá, en Colombia, también es un corpóreo, pero en este caso se utiliza un andamiaje, y se realiza en el barrio de La Perseverancia en Bogotá, un barrio también obrero, un barrio que está sufriendo también en parte la gentrificación, y donde se colabora con otro colectivo, pero también donde se colabora con un grupo de música que terminan haciendo un video, porque se toma esta frase, ¿no?, arriba los de abajo, pero también se le da una performatividad que al subir uno al andamio, ¿no es cierto?, le da una lógica a la vida del barrio, ¿no?, a las personas que habitan en ese lugar. Esto es también, como lo intentó ser el Barrio Nuestro, es una escultura, una obra efímera de intervención, porque está hecha en un contexto de una bienal, pero que las fotos registran de lo potente que significó también, no solamente para los habitantes de La Perseverancia, sino también, ¿no es cierto?, para los hip hoperos que hicieron el video. O sea, hay como todo un merchandising en torno a la arriba, a los de abajo, que también la comunidad ha incorporado, ¿no es cierto?, como el propio relato y como el propio discurso. No sé si quieres decir algo más. Sí, bueno, prácticamente un poco esto, que al fin y al cabo la circulación de todo este significado y de esta intervención, pues claro, lógicamente adquiere otros canales, o sea, como por ejemplo pues, el grupo graba un videoclip que luego está colocado por YouTube, y como igual que el merchandising y el videoclip también tiene su circulación, y bueno, y aún a día de hoy todavía sigue resonando un poco este arriba de los de abajo, porque todavía nos siguen llegando como gente de la propia Perseverancia que sigue usando como esta imagen como referencia, ¿no? O sea, esto se hizo ya hace como 7 u 8 años y todavía está ahí presente, ¿no? Bueno, este es probablemente el proyecto como de más larga duración, que tiene algo también muy bonito, que tiene que ver con el propio impulso político desde el arte, ¿no es cierto?, de involucrarse con una realidad crítica que está ocurriendo, y es el proceso que el colectivo trabajó durante 10 años en la Cañada Real. Para poner en contexto a los compis de allá, la Cañada Real es una cañada como transhumante de paso de ganado, por lo tanto es pública, y que en algún minuto, pero hace varios años atrás, más de 40 años atrás, ¿no es cierto?, empieza a ser ocupada como toma de terreno, por decirlo en lenguaje de allá, y se empiezan a hacer autoconstrucciones, ¿no? Luego, y al igual que lo que pasa un poco con el Barrio Nuestro, las primeras migraciones son campo-ciudad, que en Madrid, pero también empieza a aumentar la migración de otros países,
principalmente aquí Marruecos, África, subsaharianos, pero también sudamericanos, y por lo tanto la Cañada, ante la crisis también inmobiliaria y tal, empieza a ser el lugar donde mucha gente que no tiene casa se autoconstruye su casa, y por lo tanto hoy en día es una población enorme de 15 kilómetros atravesada por 3 municipios de la Comunidad de Madrid. El punto es que se empieza a visibilizar la Cañada Real a propósito de que se empiezan a tratar de construir unos paus alrededor, que sería como tratar de construir edificios, torres gigantes, ¿no es cierto?, estos cambios de la ciudad, y obviamente la Cañada no es un buen paisaje para la venta de este tipo de construcciones inmobiliarias. Y comienza el asedio, una campaña comunicacional que tiene que ver con la estigmatización, el vínculo con la venta de drogas. La Cañada tiene 5 sectores y solamente uno está un poco asociado a la venta de droga, pero el resto son familias de distintos inmigrantes, también españoles, de esa migración campo-ciudad. Se empieza la estigmatización y ya de frente el control social a través de la policía, que derribaba las casas, es decir, ya no solo desahuciaba, sino que derribaba las casas. La gente salía a trabajar porque son trabajadores, etcétera, y volvían y su casa estaba completamente demolida. Ante esta realidad, el colectivo se implica y empieza a colaborar directamente con la realidad de Cañada. Fueron varios proyectos los que se hicieron, tanto desde la arquitectura, desde la participación, como también desde la práctica artística, es decir, esa doble militancia, el colectivo está presente de alguna manera en este proyecto. No vamos a relatarlos todos, pero por ejemplo, para partir se hizo una cartografía para legitimar, ¿no es cierto?, estas disidencias culturales, estas disidencias de cosmovisión, gitanes, ¿no es cierto?, migrantes, etcétera, agregando solamente el verbo, o sea, solamente el hilativo es real. La Cañada Real es el nombre del lugar, y al agregar el es, inmediatamente se le cambia la connotación. La Cañada es real, esto es una realidad, se están demoliendo las casas, se está expulsando a la gente, los medios de comunicación son cómplices de esa expulsión, y por lo tanto, ¿cuál es el discurso, no es cierto?, y cuál es la colaboración hacia esa radicalidad también, desde la imagen, desde la visualidad, desde los proyectos que el colectivo puede hacer. Si ustedes se dan cuenta, la diversidad son casas autoconstruidas, pero son sus casas. Una de las acciones que se hizo fue esta oficina de asesoría jurídica, que en el fondo se hizo un manual para apoyar, para ver legalmente qué puede hacer una familia cuando se le es destruida su casa, por muy ocupación de terreno que sea, porque son terrenos públicos. Se construyó, no habían espacios públicos para los niños, porque por supuesto es una manera, ¿no es cierto?, de expulsión, también es el abandono, ¿no?, de parte de las instituciones, de parte del Estado, y por lo tanto no había ningún espacio público. Se construyó colaborativamente con los vecinos un espacio para las niñas. Y desde el ámbito artístico, a través de una institución, se gana una subvención de producción de obra para hacer un cartel que imita el cartel de Hollywood, donde señaliza la Cañada, de que existe, de que ahí hay una comunidad, hay una población, hay un territorio, hay un conocimiento, se señaliza de esta manera, pero a pesar de ser financiado por el Estado, cuando salen los medios de comunicación, y al salir en los medios de comunicación al tiempo, la obra se derriba por parte de la policía. Sí, bueno, como veis... Un segundo, que tenemos que ir un poquito más rápido porque nos estamos alargando y necesitamos que todos los expositores puedan hablar. Sí. Dale, vamos rápido. Dale, bueno, sé que hemos intentado como traer como una colección así como muy reducida, pero aún así nos vamos extendiendo porque hay como un montón de piezas, pero como veis, bueno, aquí en la Cañada sí que aparece como esa vertiente más de praxis, de acción directa, de donde realmente se trabaja como de manera como muy colaborativa dentro del territorio, con las manos, con el hacer, o sea, y que bueno, eso también está presente en otros muchos trabajos. Por ejemplo, pasamos como a otro siguiente, que estamos trabajando, o hicimos un planteamiento un poco de cuestionar un poco un tema que aparece que nos atraviesa un poco como también en el sur de España, que es el tema del temporero, de lo precario. En este caso un poco, la vivienda temporera es una vivienda o son unas situaciones que ocurren sobre todo a la gente que trabaja en el campo, que bueno, se ven sometidas a situaciones de explotación directa y que viven en unas condiciones de penuria y de precariedad total, viviendo en casas chabolas, viviendas autoconstruidas de muy bajo coste,
con todo lo que eso conlleva, ¿no? Nosotros intentamos hacer una reflexión en este proyecto, en esta cosa desde un ámbito más simbólico, construyendo una chabola, pero en este caso con esta forma casi de mochila de rider. Y los riders también son de otro tipo de temporeros, unos temporeros urbanos, los temporeros del campo de alguna manera se asocian porque muchos están pasando en estas situaciones, uno en el contexto rural, otro en el contexto urbano, y bueno, intentamos como unir estos imaginarios en una casa que era esta casa del rider, que era desmontable, que a su vez es la casa que él transporta, que él reparte, que él a su vez es como un objeto de consumo y de venta, o sea, a su vez, y que genera también como una especie de estilo de vida, ya que muchas veces se está vendiendo o se está planteando un poco que los estilos de vida, la construcción, la cuestión de la ideología se traslada a esta idea un poco, ¿no? de cómo el estilo de vida se puede convertir en una manera también a su vez de precarizar o de asumir ciertas precariedades, ¿no? O sea, con esa vida del aventurero precario que, bueno, el joven puede incorporar en sus estilos de vida, y bueno, nosotros intentamos darle como un espejeo a esos imaginarios, igual que esos espejeos, la gente que vive en estas chabolas tienen, como veis en estas imágenes, a formas de paquetes, ¿no? Unos paquetes que, bueno, son los paquetes que muchas veces son los que se transportan ellos, el propio migrante es donde transporta mercancías o donde transporta sus pertenencias, pero que a su vez acaba viviendo en esos paquetes, o que de alguna u otra manera el paquete acaba convirtiendo en su medio de producción, como es el temporero rider, que lleva como esa mochila. En estos momentos aparecen en muchas situaciones imágenes que son paralelas, ¿no? O paralelas, pero que además como contrarias, ¿no? El rider en un momento de explotación decide quemar esa mochila reaccionando a esas situaciones de migración dentro del trabajo, pero a su vez al temporero del campo, pues cuando les quieren echar de sus territorios, les queman las viviendas como medida de expulsión. Nosotros intentamos hacer como estas lecturas de espejeo, trabajando en este proyecto que habla un poco de esto y que a su vez bueno, cuestiona un poco como todas estas cosas que aparecen en nuestros imaginarios, ¿no? Sí, solamente agregar que la gente que vive de temporera en el sur de España son los mismos que cruzan en patera el Mediterráneo. Y la precarización laboral para todo migrante aquí es brutal. Bueno, la chabola la vendimos como un fake por eBay, que tenía este manual de construcción y como una ironía. Esta es como una obra que no tiene tanto de colaborativo, pero sí tiene un ejercicio político fuerte. Y terminamos con este proyecto, lo voy a hacer muy rápido. Es el proyecto, bueno, aquí de Black Box estamos haciendo en este minuto los videos que finalizan el proceso y que se van a exponer el próximo año, el 2023. Olla Parlante Cuchara Común es un proyecto que nosotros trabajamos con los cocineros de una ONG que se llama CEAR, que es el Centro de Acogida al Refugiado. Trabajamos con 5 cocineros que están contratados por una empresa de inserción de la misma ONG para cocinar en los centros de acogida, donde ellos mismos fueron en algún minuto también acogidos como refugiados. Partimos de la comida como una excusa para conocernos y para generar una comunidad, porque nuestra intención era hablar de otros relatos que no fueran los ONGistas, de la bondad, de la buena onda, de España que recibe, qué tal, de muchas gracias, sino que relatar la crudeza que significa la migración hoy en día, a propósito del racismo estructural e institucional. Y los 5 cocineros, la mitad son sudamericanos y la mitad vienen de África, de Camerún y de Guinea Ecuatorial. Hicimos un proceso de un año, partimos en marzo y ahora ya estamos terminando haciendo el libro, la publicación, donde fuimos detonando preguntas, donde a través de la cocina, pero también a través de la generación de esta comunidad, fuimos elaborando unos relatos que nos interesaba a nosotros publicar en Madrid. Fuimos escogiendo unos lugares simbólicos de Madrid donde ellos quisieran tener esa voz, y nosotros sentimos que amplificamos, fuimos un megáfono de esas voces, que termina en 2 intervenciones urbanas en Madrid, guerrilla o visibilización de guerrilla y la publicidad, en este caso carteles, por ejemplo, a la salida del aeropuerto, con frases que provienen de ellos, ¿no es cierto? Cadáver exquisito, fue un proceso de lectura y de escritura bastante largo.
La tarjeta roja, que es el imaginario visual desde donde nos basamos para hacer este proyecto, es una tarjeta que se le da a los asilados que tienen la condición de refugiados acá en Madrid, que son el 0,005 de los que lo piden, y que es una tarjeta que tiene una durabilidad de 6 meses que tú puedes renovar y te la pueden negar, que por lo tanto no te permite tener un contrato de trabajo, ni tampoco te permite alquilar una vivienda, por ejemplo. Entonces, a partir de ese relato que ellos persistentemente querían que se supiera, porque hay mucha gente aquí que no tiene idea de lo que es la tarjeta roja, se estructuran estos relatos. Estas intervenciones fueron tanto desde la publicidad en carteles, MUPIs, como intervenciones urbanas que se hicieron en distintos lugares de Madrid, como el Jardín del Descubrimiento, en este caso, que es en la Plaza Colón, en Lavapiés, que es un barrio de mucho migrante africano, que coincide también con el Salto a Melilla, donde se mataba a mucha gente que quería cruzar la frontera. Y lo dejo hasta ahí porque obviamente estamos ocupando el tiempo del resto, y ya después, si es que hay preguntas y diálogo, podemos especificar en algún trabajo en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, Jo, y muchas gracias, Diego. Ahora me gustaría presentar a Leonardo Capeto. A esta altura un compañero de aventuras, de trabajo, hemos participado en muchos proyectos juntos. Leo Capeto es arquitecto y miembro de Grupo Toma, un colectivo de arquitectos que investiga los conflictos territoriales, la crítica cultural y la arquitectura desde proyectos de investigación y acción independientes. Junto al colectivo ha desarrollado instalaciones, mobiliario, revistas, programas de televisión, exposiciones, residencias, derivas por la ciudad, páginas web, fiestas, comidas, charlas y encuentros, y una universidad nocturna, que les faltó poner. También ha dado clases de arquitectura en Argentina, Australia y Chile, y hoy reside y se encuentra embarcado en la aventura colectiva de darle forma a una escuela independiente para la reflexión cultural, política y territorial del mundo en el que vivimos. Leo. Hola. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación y por todos los trabajos y gestiones que hay detrás de escena de todo esto. Bueno, como decía Denise, yo vengo en representación de un colectivo que lleva 10 años trabajando, que opera sobre todo en Santiago, aunque en los últimos años se ha diversificado sus ubicaciones geográficas. Un poco nosotros venimos del mundo de la arquitectura, y como contaban los chicos de Todo por las Praxis, también nos interesan mucho los ladrillos. Me interesaría compartirles algunos trabajos en relación a la pregunta, o alguna de las preguntas que creo que se caen del título del seminario, ¿no? Que tiene que ver, que en particular creo que si puedo aportar algo tiene que ver con alguna pregunta alrededor de qué es situarse, de cómo situarse. Un concepto que cuando hicimos los proyectos o las cosas que les voy a mostrar en verdad desconocíamos, en una palabra que yo conozco hace menos tiempo de lo que practico la arquitectura en el sentido que la practico. Entonces aparecía esta pregunta, ¿no? Que es ¿dónde nos teníamos que situar? ¿No? Como quizá una pregunta fundamental viniendo del espacio de la arquitectura, ¿no? Esta pregunta por el espacio. ¿En qué espacio, ¿no? Estamos hablando y qué espacio tenemos que habitar, ¿no? Bueno, es un libro que se escribe al principio de los años 70, que circula secretamente y que es publicado recién públicamente en el año 92, ¿no? En esa reluciente democracia en la medida de lo posible en este país. Nos pareció siempre muy interesante la foto que ilustraba la tapa del libro, ¿no? Donde el ladrillo aparecía como esta base, este fundamento sobre el cual una ciudad hecha por, soy profesor de arquitectura, por un estudiante de primer año que va a reprobar el curso probablemente, construye unos edificios en orden creciente que darán forma a una ciudad sin color, sin vida, ni humana, ni animal, ni vegetal, bastante seca, con una cordillera que ya empieza a perder su capacidad de ser el fondo común de nuestra existencia, porque empieza a ser reemplazada por una también zigzagueante línea perfilada, pero que
crece indefinidamente, un poco inalcanzable en la abstracta grilla en la que vivimos, ¿no? Con esa imagen, que no difiere tanto de la imagen que ilustra el milagro chileno, es lo que aparece en Google cuando pones Chile, variaciones infinitas de esta imagen, que probablemente explican lo bien que le fue al estudiante que parecía que no iba a aprobar taller en lograr realizar su proyecto, ¿no? Entonces este libro de alguna manera nos parecía, este libro y esta ciudad a la que dio forma, ¿no? Nos parecía que retrataba muy bien esta condición, esta relación, esta pregunta política que nosotros teníamos respecto a qué es la arquitectura, cuál es la arquitectura en la que habitamos, cuál es la ciudad que habitamos, cuál es la ciudad que se ha construido a lo largo de los últimos 50 años. Entonces, nuestra práctica siempre fue una práctica que intentó pensarse como una forma también de producción de conocimiento, como una práctica crítica que era una forma también de investigar las condiciones arquitectónicas, espaciales, urbanas en las que vivimos. Les quiero mostrar 3 proyectos que creo que pueden, no sé, que quizá pueden aportar en algo a este problema del situarse. Este es un primer proyecto que hicimos en un centro cultural bien particular que probablemente muchas y muchos conocen, que se llamaba 1000 metros cuadrados, en la avenida Bilbao, a pasos, el galpón que ocupábamos era a pasos de Avenida Italia, en ese barrio que tanto ha cambiado en los últimos 15, 20 años de esta ciudad. Nosotros tuvimos la oportunidad, aparte de pasar mucho tiempo en ese espacio, de hacer un uso intensivo de la última semana antes de la demolición de lo que era una antigua fábrica de sombreros que después se redenominó Factoría Italia. Un poco lo que trabajamos junto a muchos otros colectivos que convocamos para participar fue en hacer este proyecto que se llama La Ocupación, que se proponía la construcción, ¿no? Un poco en la misma idea de esa maquetita del libro, ¿no? Esta era una maquetita un poco más grande en un galpón, de ocupar por 5 días este galpón a través de la construcción de una ciudad ocasional, ¿no? Una ciudad efímera. Lo que hicimos fue varios meses de trabajo colectivo con distintos colectivos, perdón por la redundancia, del mundo del arte, sí, sobre todo del arte, algunos del diseño y de la arquitectura, de cómo poder ocupar las arquitecturas de este galpón, cómo poder abrirlas, ponerlas a disposición para este experimento colectivo. La forma que termina tomando el proyecto son una serie de instituciones, ¿no? De 10 instituciones, cada una gestionada por un colectivo diferente, que se proponían mantenerse activas durante 5 días y noches para la activación de este espacio y para la apertura de este espacio, ¿no? Una parte importante de la gestión tuvo que ver con poder mantener abierto este lugar durante 5 días y noches consecutivas. Entonces, en ese contexto hubo diarios, hubo unos extraños escenarios para hacer fiestas, unos sanatorios para la recuperación psicológica de los daños en la ciudad, una gente que bailaba en pelotas por la zona. Y otros proyectos, bueno, como la Universidad Nocturna que mencionó Denise. El proyecto entonces parecía estar pensando que en una ciudad que se estaba transformando radicalmente, aquella torre es donde estaba el galpón en el que trabajamos, en esta ciudad que se estaba transformando radicalmente, siguiendo las directrices de esa maqueta en la tapa de ese libro, ocupar los espacios era una forma de reclamar, era una forma de insistir sobre la ciudad o las arquitecturas como espacios para vivir, para experimentar formas de vida más allá de esta idea tan preponderante y tan agobiante en esta ciudad, de esta ciudad mercantilizada que opera como un sistema de reproducción, ¿no? De metros cuadrados como si fueran valores en un mercado bursátil. En ese sentido nos pareció interesante que así como se hacían renders de cómo podía ser Plaza Italia, se hacían renders de muchas otras cosas, se hacían renders
bueno, incluso el de arriba a la izquierda tiene la particularidad de no ser un render, pero de parecerlo, de cómo podían ser otros lugares de la ciudad que a nosotros nos parecían bastante importantes. En el caso de arriba a la izquierda, Nueva Las Condes, donde en algún momento existió la Villa San Luis. Abajo a la izquierda, el núcleo Chagavía, donde alguna vez quiso existir, pero nunca logró terminar de existir, el Hospital Ochagavía, que es este gran elefante blanco de Pedro Aguirre Cerda, hoy transformado en un núcleo empresarial. Y abajo a la derecha, bueno, el edificio donde nos encontramos. Bueno, una parte del edificio en construcción del edificio en que nos encontramos, ¿no? Detrás de esto, obviamente, y muy en relación a lo que contaban los chicos de Todos por la Praxis, ¿no? Sucedían estas cosas. La de arriba a la derecha es nuestro galpón, que todavía no terminaba un pedazo de ese galpón que usamos que todavía no terminaba de caer, pero que no le faltaba mucho. En ese contexto nos pareció que, y María José nos dijo un poco que igual también habría que no solo contar las cosas lindas que uno hace, que a veces es uno que se siente llamado a contar, sino también algunas tensiones que aparecen. Y obviamente una de las evidentes tensiones que apareció en el trabajo en 1000 metros cuadrados en relación a Factoría Italia fue poder ver desde adentro y participar activamente, aunque críticamente, pero igual activamente, de un proceso de transformación radical de un barrio, ¿no? Que hoy lleva los nombres, bueno, Todo para la Praxis habló de la gentrificación, ¿no? Estos procesos donde la cultura parece en verdad al final aliarse con, en este caso, el mercado inmobiliario para producir barrios o sectores de la ciudad exclusivos, ¿no? Se habló de la democracia cultural y uno podría hablar ahí también de la relación entre la democracia cultural y la democracia espacial, ¿no? Entonces, en ese momento salió esta posibilidad de venir al GAM hace varios años y junto, en este caso, con Denise y con bastante gente del mundo también de la gastronomía, se armó este proyecto que se llama Comedor, que lo que se proponía era abrir esta reflexión espacial también a un problema histórico. En este edificio, en ese momento, todavía había un pozo. Las obras del teatro no habían empezado. Y en ese pozo estaban todavía las huellas de lo que había sido el casino de este edificio en los años 70. Este edificio tuvo muchos nombres. Fue la UNCTAD 3 y después fue el Centro Cultural Popular Metropolitano Gabriela Mistral. Puedo estar levemente equivocándome en alguna letra de ese nombre. Y disculpas. ¿Le agregué popular? Ah, mira, no sabía. Este fue un casino que funcionó entre el subterráneo y el primer piso. Tenía esta doble altura que daba la Alameda, que fue un experimento de posicionar en el centro de la política cultural, pero también en el centro de la ciudad, un lugar para comer a el precio más bajo de la ciudad de Santiago, ¿no? Un enorme casino con espacio para 600 personas que tenía un sistema industrial de producción de comida para poder abastecer semejantes cantidades. Entonces, con mucha más humildad que la de Unidad Popular en su momento, propusimos o pudimos ocupar, en verdad, por un tiempo, que en principio iban a ser un par de semanas, terminaron siendo un par de meses, el patio central, el hermoso patio central de este edificio, tener la oportunidad de volver a estar bajo el pescado de mimbre volador y poner estas sus humildes mesas y bancas y una cocina a trabajar, a servir otra vez platos de comida de cocina tradicional chilena. Lo cual nos permitía de alguna manera pensar que la construcción de la ciudad no opera solo en la forma de un crecimiento lineal indefinido, de una torre supera a la anterior y así vamos progresando hacia el infinito, sino que también hay otras formas de lectura histórica menos lineales, más fragmentarias, donde la historia de los espacios, las historias de los programas, las historias de las formas de uso y de vivir en la ciudad insisten sobre el tiempo, vuelven a aparecer. Quienes quizás parecen derrotados, quizás no lo han sido y pueden volver a aparecer en el presente. Hicimos unas bandejas muy humildes que llevaban frases que
que habían poblado temporalmente este edificio años atrás y también recetas de comida tradicional. Tuvimos varios meses ahí y entre múltiples visitas que hubo, por ejemplo, estuvieron los arquitectos, 2 de los 5 arquitectos que participaron del proyecto de este edificio, José Kovacevic a la derecha y nuestro enorme y querido Miguel Launer, de quien se estará lanzando el libro el sábado por la mañana, y los dejo invitados. Este proyecto estuvo en este lugar por mucho tiempo, también sirvió como mecanismo para colaborar con otros proyectos, como por ejemplo al fondo ¿Por qué te secuestraron los militares? Una pregunta a partir de Proyecto Pregunta que estuvo también trabajando en esos meses acá con nosotras y con nosotros. Fue muy lindo pensar que este lugar podría tener de alguna manera un vínculo con una historia que estaba en ese momento totalmente oculta en el edificio. El último que les quiero mostrar, y muy cortito porque es un poco quizá más anecdótico, es un proyecto que hicimos un poco más adelante en el tiempo, es un proyecto mucho más chiquito, se llama Never Discuss Politics at Home. Disculpen que el nombre esté en inglés, pero es un proyecto que hicimos en Australia, en Melbourne. Yo me fui a vivir allá unos años. Y obviamente con mucha más humildad material y energética de la que podíamos disponer acá porque estábamos fuera de casa, invitados a participar también en otro centro cultural. Si el primero era un centro cultural bastante autogestionado, si el segundo era un centro cultural con una potencia de gestión y ubicado en el centro de la ciudad. Este era un centro cultural en Melbourne, un centro cultural de una universidad, con ninguna quizá particularidad histórica que nosotros al menos pudiéramos registrar. Y lo que hicimos fue recoger, en verdad, las fascinantes basuras que deja la gente en el primer mundo en las calles y recolectando muebles de las veredas y algunas otras cosas, armamos esta pequeña casita que tenía 8 metros cuadrados, en donde dispusimos una serie de dispositivos mediáticos con contenidos curados alrededor de lo que creíamos que eran las problemáticas más evidentes de este proceso de mercantilización de la vida, de mercantilización radical de la vida urbana, con Santiago como caso emblemático, pero que podíamos extrapolar fácilmente a otros países. Esa película, por ejemplo, es una película sobre la especulación inmobiliaria en Madrid, donde viven los chicos de todo por la praxis. En ese lugar lo que hacíamos era invitar gente, sobre todo a tomar el té. Este proyecto estuvo 2 meses abierto en esa sala. Yo, estaba viviendo ahí adentro y invitábamos a la gente, en general, todos los días estaba abierto para venir a tomar el té, para pasar un rato, conversar, ver tele, navegar por una internet cerrada que teníamos que solo permitía ver ciertas cosas. Y les contábamos una pequeña historia y los invitábamos a almorzar. Hicimos una serie de almuerzos temáticos donde estos eran un poco los temas que proponíamos como espacios de conversación en esos contextos. Entonces, solo quizá para terminar, me parece que el problema, me gusta pensar que el problema de situarse es un problema que al menos nosotros hemos abordado como una práctica corporal, como una práctica física, como una práctica constructiva. Si situarse es ponerse en un lugar, eso implicaría en la ciudad neoliberal en la que vivimos salir del ningún lugar en el que a veces parecemos estar viviendo, ¿no? Salir de esos metros cuadrados en los que nos invitan a vivir. Ponerse en un lugar para nosotros implicaba siempre construir las condiciones para que un espacio se transforme en un lugar. En ese sentido siempre llegábamos con nuestros materiales y con nuestras herramientas a construir los lugares. Ha sido siempre una actividad que nos implicó corporal y afectivamente con los lugares y las personas con las que hemos trabajado y que siempre nos ha permitido poner sobre la mesa una serie de preguntas en relación a las instituciones, que es como la otra palabra del título, que yo la dejo un poco pasar, pero hemos trabajado siempre, muchas veces, ¿no? Y en realidad hice una selección de proyectos vinculados a instituciones culturales, porque me parecía que podía ser lo que más entraba a diálogo con eso, sin tener que entrar en redefinir o pensar qué es una institución, sino cómo puede ser habitar una institución. Eso, muchas gracias.
Muchas gracias, Leo. Ahora me gustaría presentar a Alejandro Vázquez del Puente Lab, que está conectado desde Colombia. Alejandro yo lo conocí porque queríamos hacer un proyecto con audiencias y comunidades y queríamos hacer un carrito. Y empezamos a investigar y empezamos a googlear y nos dimos cuenta que alguien ya lo había pensado, obviamente, porque las ideas ya están hechas, ¿no? Y así llegamos a Puente Lab y nos dimos cuenta que Puente Lab era como todo lo que queríamos hacer. Así que le escribimos un correo, tuvimos una reunión y acá está. Les quiero contar un poquito sobre él. Alejandro es fundador y miembro de la Corporación Cultural El Puente Lab, laboratorio de activación cultural, a través del cual ha participado en diversos proyectos y talleres con artistas internacionales en la ciudad de Medellín y varias exposiciones en Italia, Austria y Lituania. Actualmente es director de la Galería de Arte Contemporáneo Paul Bardel del Centro Colombo Americano y está a cargo del programa Deserta Paz de la misma institución. El Puente Lab, plataforma artística cultural que desarrolla proyectos culturales en el ámbito local, creando puentes de comunicación con artistas y expertos a través de una infraestructura operativa de cooperación internacional. Dejo con ustedes a Alejandro desde Colombia. Muchas gracias. Gracias, Denise. Y bueno, un saludo pues como a todos los panelistas. Me ha encantado y es muy inspirador poder ver como proyectos de este tipo. Me encanta ver lo que están haciendo y bueno, muchísimas gracias pues por esta invitación. Es todo un honor para nosotros participar de este panel. Bueno, trabajo en el Colombo Americano. Quisiera mencionar que en este momento tenemos una exposición de artistas chilenos. Ellos son ganadores del concurso de Balmaceda de Arte Joven y tenemos 8 artistas, 8 obras de artistas chilenos aquí en Medellín, compartiendo espacio con 4 artistas colombianos. Entonces, como también vale la pena mencionar y agradecer y saludar a Jimena Somoza, a Paula Maturana y a Paula Campos de Balmaceda, que nos encantó pues trabajar con ellas. También quisiera entonces ya compartir pantalla para empezar a explicar un poco qué es el Puente Lab, qué es lo que hacemos. Bueno, lo quisimos llamar Laboratorio de Activación Cultural, sobre todo porque tiene que ver también con una forma de activismo. Digamos que la manera en que trabajamos tiene mucho que ver con un mapeo de problemáticas sociales o problemáticas que tienen que ver con el uso del espacio público y luego tratamos de hacer activaciones. Estas activaciones dependen mucho de los artistas que queramos invitar, de las comunidades con las que estemos trabajando y de las necesidades particulares de ese territorio o de ese uso particular del espacio público. El Puente Lab empieza en el 2003. Ya es un proyecto que tiene varios años, ya como 18 años funcionando también, pero que en un principio funciona como una especie de invitación a trabajar lo colectivo, más allá de, digamos que era un momento en Medellín y en las artes en particular a nivel, yo creo que latinoamericano, donde lo colectivo estaba empezando a tomar muchísima relevancia. Pero en este caso se llama Puente porque también estábamos conectándonos con colectivos en Europa. En este caso Calcaxi, quien era un colectivo que estaba trabajando muchísimo el ArtNet o arte en la web. Y a personas de Città dell'Arte, la Fundación Pistoletto en Viena, Italia. Estas personas vienen y empezamos a conformar un colectivo que justamente empieza con una exposición en el Centro Colombo Americano. En ese entonces, lo que se trataba de hacer, y fue curioso cuando empezamos a plantear y a planear qué era lo que se iba a construir, el componente web era muy parecido a lo que es hoy un Facebook, ¿cierto? Era como una plataforma para intercambiar mensajes, imágenes, videos. Era curioso pues como que antes de que tuviéramos acceso a Facebook estuviéramos pensando en esas formas de conectarnos a través de internet, pero digamos en ese momento en Colombia aún no teníamos las tecnologías como suficientes para podernos enlazar de esta manera. Entonces bueno, finalmente sí se hizo una página web, pero como con un híbrido muy analógico o análogo de lo que iba a suceder en la web. Ahí lo que alcanzan a ver es como la pared de la galería llena del mapa de la ciudad de Medellín, también está conectado con el mapa de Europa,
y los proyectos que se hicieron en ese momento. Aquí ven un poco como el mapeo de la página, todo digamos como ese primer colectivo que se armó de unos 15 artistas, todos pensando en la idea de qué era un puente y cómo conectaban los puentes, y se da inicio pues como a este proyecto. Yo quiero sobre todo en este caso mencionar los proyectos que le pensamos sobre todo al caso del río Medellín. Río Medellín atraviesa toda la ciudad, es un espacio como con ciertas dificultades o digamos que nunca fue entendido como un recurso natural. Como ustedes ven acá, vemos la vía, digamos como la autopista o la vía más rápida de la ciudad pasa justo al lado del río. Y esto impide pues el acceso de las personas al lugar, o sea, no nos podemos acercar al río como tal. Estas son fotografías como de un primer momento, de un mapeo que hicimos, unos recorridos que teníamos que hacer pues como antes de empezar a proponer proyectos para el río Medellín. Fue muy interesante encontrar cosas como esta. Bueno, digamos los días domingos y los miércoles en las noches hay ciclovía, entonces la autopista que está acá se cierra y se convierte en una vía para hacer deporte, para trotar, para salir en bicicleta, y atraviesa toda la ciudad de norte a sur, todo el Valle de Aburrá, ese es como el nombre del valle donde está ubicada la ciudad, y la atraviesa completamente siguiendo la línea del río Medellín. Por muchos años el río Medellín es la cloaca, ¿cierto? Es el lugar de los desperdicios. Todavía hay muchos problemas pues como de manejo de estos residuos que caen al río, sobre todo por la cantidad de quebradas y afluentes que llegan pues justamente al río Medellín. Y también por muchos años, digamos, las industrias y las empresas que también se construyeron justo al lado del río, vertían pues como sus desechos ahí. Digamos, en este momento está en una etapa de recuperación importante. Hay 2 nuevas plantas de tratamiento de aguas, una que está en el sur, otra en el norte. Ya el río tiene pues como otra cara. Y ya tienen unos equipamientos también interesantes que queremos mencionar, sobre todo porque había un momento como de preocupación de la ciudad, precisamente por recuperar el río. El río Medellín tuvo por muchos años los meandros. Un río naturalmente tiene una serie de cauces y de curvas, un trayecto pues que responde un poco al flujo natural de las aguas, pero a finales del siglo XX se decide hacer la canalización, ¿cierto? Es esto, que para muchos de nosotros en ese momento lo pensamos es como el ataúd del río, ya deja de ser como una especie, ¿cierto? Ya se deja de entender como un recurso natural y se entiende como un canal, y digamos, cuando el río estaba en condiciones de suciedad, pues se entendía como simplemente un drenaje de todos los residuos de la ciudad hacia afuera. Y nos encontrábamos en recorridos pues, que hicimos a pie, cosas como esta. Los meandros siempre tienen en la curva más estrecha, va dejando sedimentos, ¿cierto? Va dejando ahí, se va formando como una especie de playa. También veíamos espacios como este, ¿cierto? Que lo llamamos como el fresquito, que son como unas estaciones o unos lugares que tienen como un atractivo natural o tiene pues como una sombra y una cosa particular como acogedora y hospitalaria que se puede aprovechar para muchas cosas. Vemos también las vías del tren, que el tren dejó de funcionar en Colombia hace muchísimos años. Creo que los últimos años fueron los 80, 78 tal vez. Ahí quedaron algunos vestigios de esto. Y vemos este tipo de cosas. Hay talleres de bicicleta justamente para los días domingos y los miércoles en las noches, y los carritos de vendedores ambulantes pues que están ahí para atender la demanda. Este fue el carrito cultural, entendiendo, digamos, es el resultado justamente del mapeo que hicimos. O sea, nos dimos cuenta que la manera de acceder al río era a través había que hacerlo en bicicleta, y había que hacerlo en esos días que justamente se cerraba la vía para los carros. Cuando la vía está habilitada para los coches, es muy difícil acceder, o sea, el solo hecho de pasar la calle es casi imposible. Entonces hay que aprovechar los domingos y los miércoles para poder
llegar al lecho, pues, o a la orilla del río, pues no hay otra forma. Entonces decidimos hacer una bicicleta, en este caso es como un carrito, que responde un poco a la lógica de estos carritos de los vendedores ambulantes, ¿cierto? Este es el típico carro de un vendedor ambulante, que se usa para vender jugo de guanábana o jugo de naranja, cosas así, y digamos este otro que nos servía como un dispositivo que se pueden separar, que puede uno ir en busca, el uno puede ir al norte, el otro al sur, o puede ir en caravana, pues como para ir buscando cosas. Este dispositivo, aparte pues de ser un dispositivo de activación, era también en principio, pues digamos su función fundamental como de lectura del territorio, lectura del trayecto del río Medellín. Lo usábamos pues como para, íbamos a la ciclovía de norte a sur, pasamos por todo el lugar a hacer esa lectura pues del territorio. Ahí pues como en varios días de activación. Y se hizo esta primera activación. Ahí quisiera entonces invitar a que veamos el video del día de Playita. Ahí les pido ayuda a los técnicos a que pongamos ese video. Pero es básicamente como aprovechar el río. O sea, esto es una cosa que era muy inusual. Nadie quisiera estar en este momento en el río Medellín porque era considerado un lugar muy sucio, ¿cierto? No es un recurso natural como tal. Entonces quisimos como, bueno, ¿qué tal si nos tomamos la playa del río desde ya? Así no esté listo el río, pues, pero lo tenemos que empezar a querer desde ya, devolverle la mirada, volver a conocer y qué tal sería pasar un día de playita así como de verano, como en este caso.
Bueno, ahí lo que veían en los murales era básicamente, bueno, invitamos al colectivo de Unity, que es un colectivo de muralistas de aquí de la ciudad, que respondían como a la pregunta de cómo serían los peces que vivan en el río Medellín. Entonces ellos ya se inventaban pues cada uno su monstruo particular. Ahí pasamos toda una tarde. Luego tenemos esta otra activación que fue ya en la noche, es decir, era ya en días de semana, y quisiera entonces que se pusiera el video de Playero. Esta fue la activación del Playero. Bueno, ahí seguíamos cooperando con otros colectivos de la ciudad, con Paraformations, que en realidad están basados en Berlín, y con el Squatter, que son músicos, son DJs, y bueno, lo que quisimos fue hacer como una activación allí en ese espacio. Justo ese edificio que se ve ahí, la Plaza de Toros, está como... está en medio de las vías de desarrollo, está en medio pues como de la autopista, es como un lugar de muy difícil acceso, y que está pues como en este momento es un salón de conciertos. Esta es la zona fresca que les había mostrado antes, que la habíamos aprovechado pues como como una estación de descanso en medio pues de una ciclorruta de domingo. Ahí tuvimos como entrevistas, hablábamos con las personas, ahí estábamos pues también con el carrito activando el espacio. Esta fue otra activación que hicimos una noche en uno de los puentes patrimoniales que tiene que ver con todo el desarrollo de la ciudad de Medellín en el Valle de Aburrá. Este puente justamente quedó como en medio, o sea, como que también es de muy difícil acceso, todo el desarrollo que ocurrió alrededor como que lo negó, lo dejó comunicando nada con nada, y lo que quisimos ahí fue poner el símbolo, esto tiene que ver con el trabajo de Michelangelo Pistoletto, de el tercer paraíso. Este es un símbolo pues como que habla de una teoría que ya no se trata de antagonizar, sino de crear un nuevo mundo a partir de la diferencia, ¿cierto? Como de llamar las diferencias. Esta fue la manera en que lo hicimos. Aparte de esto, se hicieron exposiciones en lugares, en este caso fue el Museo del Agua, que es un museo administrado por la empresa de servicios públicos y de aguas pues, de la ciudad de Medellín. Ahí se presentaron las diferentes activaciones que estábamos haciendo en el río Medellín, se exhibió el carrito, hicimos esta intervención en todo el espacio como si fuera la canalización del río, ¿cierto? Y acá vemos, es como una especie de zootropo, una animación, ¿cierto? Un dispositivo que es animado de una persona que es habitante de calle. No sé si vieron en los videos que hay muchos habitantes de calle que están en el río, muchos de ellos... digamos que es como su espacio de refugio de alguna manera, pero también les sirve para recoger materiales a partir del desecho que llega ahí, o incluso material de construcción como arena y piedras, ¿cierto? Que son del río. Y en este otro muro hicimos como una especie de hitos históricos del río Medellín, ¿cierto? Cuando se construyó la canalización, cuando se hicieron activaciones, hay otros colectivos de artistas que han hecho otras cosas ahí en el río Medellín. Alejandro, disculpa que te interrumpa. Un espacio de laboratorio.
Disculpa que te interrumpa, pero estamos un poquito apretados, súper apretados con la hora. Así que si podemos avanzar un poquito Voy más rápido rápido. entonces. Voy rapidísimo Ya, con las súper. dos últimas, pues Muchas llevo las gracias. dos imágenes tal vez que sí son importantes. Bueno, en 2013 se hizo esta torre, que es como una manera de reivindicar este asunto de cómo volverle la vista o la mirada al río Medellín. Entonces, tiene que ser aquí y ahora. Esto fue como a través de un proceso de residencia de una artista holandesa que se llama Sue Thomesen. Luego hicimos una exposición en Graz, en Austria, donde también se hizo otro carrito cultural. Un profesor de salsa colombiano estaba ya viviendo en Graz, es bastante famoso, entonces con el carrito nos íbamos a dar clases de salsa por la ciudad de Graz. Luego aparece esto que es, digamos, como un proyecto cuando ya la ciudad decide hacer parques del río, que ahora sí hay acceso al río, ahora sí podemos llegar a la orilla, tenemos un parque allí. Y antes de que se hiciera ese parque, mucha gente de la comunidad de Barrio Conquistador, es un barrio de clase alta, que no estaba muy de acuerdo con que se hiciera ese parque allí. No querían mucho tener este parque ahí al lado, entonces hicimos como un trabajo con la comunidad y se hicieron estos dispositivos en parques del Barrio Conquistadores. Esto hizo parte del MD15, de un evento, pues un encuentro internacional de arte. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Esta es de estructura. Les dejo la invitación a que visiten la página web elpuentelab.org. Entonces, bueno, ahí dejo la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Les quiero recordar que terminando este panel hay un coffee y que no vamos a poder hacer preguntas, pero pueden hacer las preguntas a través de la aplicación y después las vamos a ver durante el plenario. Después del coffee tienen que volver porque hay un segundo panel que también está muy interesante. Ahora quiero presentar a Sebastián de la Cuesta de Espacio Checoslovaquia. Muchas gracias, Sebastián, por venir. Él es actor, dramaturgo y director de teatro y danza, director artístico y miembro fundador de Espacio Checoslovaquia, el cual nace el año 2014 como una alternativa para las distintas necesidades técnicas, espaciales y formativas de las artes escénicas. Sebastián, muchas gracias. ¿Sí, estamos? Sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Es genial estar acá. Estoy muy nervioso, disculpen, no estoy acostumbrado a estar sentado a este lado de las cosas, más o menos me ha tocado estar más al lado de allá. Pero nada, voy a hablar desde el lugar de una persona que todavía está aprendiendo lo que hace y desde ahí voy a comenzar, ¿ya? Bueno, nosotros Espacio Checoslovaquia es un proyecto que esta semana justamente está cumpliendo 8 años. Hace 4 años estamos en la comuna de San Joaquín y hace 3 años empezamos un trabajo de una vinculación con el territorio, con el barrio. Antes no lo habíamos hecho porque no estábamos listos, no estábamos preparadas para eso. Acá tengo un pequeño video que les va a mostrar un poco el antes y el después de ¿qué pasó? Ahí está mi experiencia. Al tiro se empieza ahí está, gracias. Gracias arriba, chiquillos, Iván y Pablo. Bueno, ahí se puede ver un poco el antes y el después de cuando llegamos al lugar. Es bueno decir que ahí está el antes. Todo lo que el cambio que hay, toda la construcción que hicimos fue hecha por nuestro propio equipo, por nuestras propias manos. Y me siento muy orgulloso de decir eso. En la construcción de comunidad, en el territorio y en el barrio, creemos que lo principal es partir por casa. Y acá fue un proyecto que nos unió mucho como equipo. Nos tocó el 2020, la pandemia. Nosotros somos una empresa y obtuvimos un crédito para la compra de esta propiedad y la construcción, remodelación de la misma. En plena pandemia, lo primero que hicimos fueron los dormitorios de la residencia. Nuestro equipo se fue a vivir ahí.
en cuarentena y seguimos trabajando sin salir del lugar. Todos y todas los que estábamos en ese momento nos redujimos el sueldo, el salario, y teníamos el mismo valor, ganábamos lo mismo todos ese año y la mitad del 21. Y eso al equipo nos hizo hacernos muy, muy fuertes e ir juntos en pos del objetivo que nos empezamos a plantear. Aquí voy a hacer una pequeña lectura de una definición nuestra. Somos una fábrica creativa de barrio que piensa y entiende el arte como una experiencia necesaria. Consideramos los procesos creativos y de investigación como un eslabón fundamental en la cadena de la producción artística. A través del arte y la cultura dialogamos con nuestra comunidad proponiendo un espacio colaborativo, diverso e inclusivo. Ahí, bueno, hay una imagen de la noche en Checo. Ese galpón que se ve atrás es el galpón existente, el galpón que mantuvimos después de esta remodelación. Acá hay imágenes de la construcción que les conté un poco de qué se trató. Aquí ya se iba remodelando, la demolición, la construcción de la gran sala, el espacio que tenemos ahora, que está dividido en dos salas. Acá son los espacios físicos con los que contamos, salas de ensayo, los metros cuadrados. Yo soy ciego, no veo nada, no sé si ustedes lo ven, pero bueno, salas de ensayo, residencias, oficinas, bodegas, áreas comunes, jardín huerta y el taller de construcción. Yo estoy contando todo esto porque creo que es importante contar nuestro modelo de gestión y económico para hablar de nuestra vinculación con el barrio y el territorio. O si no, uno cuenta lo que hacemos con el barrio y el territorio y parece como una isla de la fantasía. Y no es así, porque hay mucho trabajo que permite que se desarrolle estas otras áreas. Y bueno, aprovecho de contar, nosotros contamos con un PAUC, un fondo de apoyo de organizaciones culturales, que estamos finalizando el primer año de ese PAUC. El próximo año tenemos el segundo, era por 2 años. Es primera vez que lo tuvimos al año 7 de funcionamiento. Y bueno, también vamos teniendo otros ingresos a través de arriendos de bodegas, arriendos de salas de ensayo, y el taller de construcción de escenografía, que ahí les voy a ir contando un poco más. Acá hay cosas de las que hacemos. Ya no quiero detenerme mucho en proyectos puntuales, sino más bien en qué cosas hacemos. Ya me cuesta leer un poco, pero desde la esquina del fondo hacia acá voy leyendo talleres gratuitos abiertos a la comunidad. Estos talleres son básicamente la selección de estos talleres. Hay una mezcla ahí entre consulta con el barrio, hicimos encuestas, hemos hecho puerta a puerta. Básicamente yo podría contar que he estado sentado en el living comedor de alrededor 50 casas cercanas a nuestro lugar, y esas son las que he estado adentro, y deben haber unas 60 o 70 en las que he estado en la reja conversando. Es un trabajo de puerta a puerta, es muy parecido a una campaña política. A veces lo pienso, porque uno entra, va a contar qué hace, qué hacemos, y tratar de convencer a las personas, tratar de entusiasmarlas un poco con el proyecto. Entonces, en estos talleres gratuitos aparecieron las necesidades de yoga para mujeres, por ejemplo, un espacio de contención que se hace los sábados en las mañanas, que es transversal en edad, pero hasta hoy día están yendo alrededor de unas 50 mujeres vecinas del barrio participando en ese taller específicamente. Hay danza urbana, que es impartido por un profesor vecino del taller, no es un gran coreógrafa que dicta talleres. Ahí un poco me tomo de lo que decía Tomás al principio, que me hizo mucho sentido, de esta vara de la excelencia artística, que para democratizar la cultura, en cierta manera, es muy necesario que quienes participen, las personas, no se sientan ignorantes, fuera, excluidas.
intelectualmente hablando sobre todo. Y acá lo que tratamos de buscar es que las personas empiecen a contar la experiencia desde su propio lugar y ahí empieza a existir un empoderamiento y una participación. Oye, tengo una nieta que tiene 2 años y no hay actividades aquí para la primera infancia. ¿Cuándo van a hacer actividades para la primera infancia? Ya, sí, lo vamos a considerar para el próximo año. Y así empieza como a haber un diálogo frontal con los usuarios y las usuarias de Checo. Seguimos con talleres de formación técnica, que es una área muy querida por nosotros y nosotras, en el cual nosotros impartimos, y ahí se crea una comunidad muy fuerte también, que es una comunidad de trabajadores y trabajadoras de las artes escénicas que nos apoyan y que nos dan una espalda muy fuerte, muy grande para continuar siempre. Innumerables ejemplos podría dar con esa espalda, pero quiero ir un poquito más rápido para no detenerme tanto. Workshops, seminarios también de especialización de formación artística no convencional, ahí como actuación, me acuerdo este año hemos hecho actuación por Marcela Salina, danza por José Luis Vidal, que son como específicamente dedicados como a nuevos intérpretes recién egresados o algunos mayores que quieren mantenerse en training o especializarse o perfeccionar su técnica y su oficio. Residencias artísticas formativas de grupos que van a ensayar y hacer sus residencias de creaciones artísticas. Aperturas de procesos, ensayos abiertos que los abrimos a la comunidad, todos los grupos que pasan por Checo ensayando abren sus procesos a la comunidad y ahí empieza a ocurrir que la persona que va a yoga, que viene a un ensayo abierto, que su hijo viene al taller o nieto al taller de teatro para niños los sábados, empieza a haber una cercanía desde otro lugar de la persona. Entonces, cuando en un ensayo abierto o en una apertura de proceso se siente con ganas de levantar la mano y de participar y siente la confianza ya, porque ya ha venido a buscar a alguien, ya ha entrado, ya ha salido varias veces, no solamente a una actividad puntual que puede ser la de su propio interés. Sigo por allá con estrenos, temporadas. También estamos haciendo temporadas de exhibiciones de obra, pero tenemos alrededor de 3, 4 máximas al año, 3 diría yo. Este año vamos a hacer 3, incluido enero, como enero terminó de año, estrenos y coproducciones Checo. Es importante también tener como lugar como exhibición, viene más gente, se producen otras cosas, el antes, el después, hay un patio donde compartir, donde se toma el café o el vino después, entonces aporta también, en el fondo contando un poco como este bombardeo de batería, de posibilidades, de opciones, de venir a Checo, de ser parte. Ya, coproducciones, producciones, eso lo mencioné a la pasada dentro de otro de los que hablaba, la sala de ensayo también lo he hablado, el taller de construcción, también de realización y diseño de escenografía, es una fuente de ingreso importante para nosotros, lo voy a contar, ya vamos a contar por qué y cómo. Residencias artistas del barrio también. Acá todo lo que estoy nombrando, el orden no es jerárquico. En otras listas también que vienen, también el orden no es por importancia. Creemos que es una excelente oportunidad para artistas cercanos a los espacios culturales, tengan ahí cerca de ellos mismos, cerca de la casa, a pasos caminables, el lugar de trabajo y el lugar donde poder acceder a desarrollar su investigación, creación, remontaje. Hemos tenido experiencia de todo tipo en esa área. No me quiero detener mucho en cada caso puntuales porque se alarga un poco más la conversación. Proyectos escenográficos, producción de diseño, ya esto es el taller de construcción, de realización escénica, un poco, contar un poco, esto tiene que ver, hay acá se nos ha abierto un mundo de desarrollo, de apertura, de innovación, de creación, de trabajo para varias personas también, donde hemos entrado desde la técnica del oficio del teatro a implementar escenografías, no solo en grandes producciones, sino también hemos entrado a grandes eventos publicitarios.
donde hemos entrado con un mecanismo y un sistema al lado de proveedores que pueden ser proveedores de layer, construcción de escenario, sonido, parlantes, no sé, iluminación. Entramos nosotros con nuestro oficio y la verdad que ha sido bien recibido hasta ahora. Acá hay un video, no sé cómo se le pone play, a lo mejor de arriba, si me ayudan, porque ahí genial. Gracias. Sí, ahí voy a seguir hablando para no aburrir. Este es el taller de construcción, son los chicos y chicas que trabajan con nosotros. Este fue un proyecto puntual, se llamó, construimos un pabellón de exhibición del lanzamiento de unos autos electromovilidad Nissan. Construimos un mundo, como pueden ver, o sea, naturaleza muerta, café, pisos, escenarios, pórticos, están estos módulos donde adentro estaban las pantallas, la decoración, hicimos todo el arte, todo el diseño del arte de la decoración, de ambientación, el color de las plantas, todo un tema, los árboles, muy a la pasada se ven unos árboles preciosos que no se ven muy bien acá, de unos cerezos en flor, escenográficos. Publicidad absoluta, tiempos que son, todo es para ayer, todo el galpón se transforma en a veces doble turno, en que entra un grupo de lunes a domingo, entra un grupo hasta las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde entra el grupo de pintura hasta las 3 de la mañana, es toda una organización y que a nosotros como institución, como organización nos elevó mucho la vara en cuanto a exigencias laborales, a seguros de los trabajadores, a contratación, a prevencionistas de riesgo, a elementos de trabajo de seguridad. Nos exigió mucho, nos hizo descubrir un mundo que no conocíamos, que es el mundo como de la seguridad y de los derechos laborales, básicamente. Este es nuestro taller, ahí se ve bien lindo, bien ordenado, bien limpio, pero creo que esa fue la foto que pudimos obtener el año pasado. Estos son como de estos mismos proyectos que les hablé que hemos hecho este año en el Teatro Oriente, un cambio de plafón acústico, el Teatro Oriente Providencia, Netflix, una activación de unos juegos para niños en una plaza, una escenografía por un musical del Teatro Bio Bio, Cecilia, la remodelación del escenario del Teatro de la Universidad Católica, que remodelamos el piso del escenario, todos los soportes de las varas que sostienen las varas motorizadas y el cambio del sistema eléctrico completo. Nissan, se lo acabo de contar, este letrero de vía pública, que es un avión que mide 10 metros de largo, se ve más o menos, pero súper grande. Y esta otra cosa, unas letras gigantes también. Esto es lo de la Universidad Católica, se los conté bien, ya se los conté, así que lo paso por ahí rapidito. Ahí es cuando entregamos, el día que entregamos. Esto también fue, imagínense lo que haber sido, o sea, para mí fue en la Universidad Católica pasé por el infierno al negociar con infraestructura de la Universidad Católica, una cosa bien paradójica, pero nunca me había enfrentado a, no sé, eso es como buffet de abogados, que como uno se sienta como con 5 personas al frente. Fue muy duro, pero son todas experiencias que nos han ido ir creciendo, que nos han ido ir superando, cosas que nunca en mi vida había pensado estar haciendo este trabajo, nunca. Yo muy rápido, me encanta contar esta historia, pero yo cuando chico mi mamá me llevaba a ver obras a ese escenario y yo quería ser actor y quería estar arriba del escenario y hoy día han pasado 30 años de esa época y terminamos remodelando el escenario y entonces es genial, es genial. Gracias. Bacán, gracias. Acá también lo mencioné muy a la pasada, el área de la formación técnica, pero es muy importante para nosotros. Aquí fueron unos talleres que hemos hecho creo que específicamente fue de izaje y maniobras, no es lo mío, así como entonces no voy a tratar de
de explicarles mucho esto, porque si no hago el ridículo, pero fue una gran experiencia porque acá recibimos gente de regiones que los alojamos en los dormitorios, estuvieron 2 semanas ahí viviendo, se levantaban, tenían profesores, creo que no sé si este o el siguiente, este es video. Ahí les voy a contar un poco más mientras va avanzando el video, si me ayudan también. Gracias. Bueno, en este taller recibimos, como les decía, gente de regiones de todos lados, de Coyhaique, Puerto Montt, Iquique. Habían personas que nunca habían visitado Santiago, personas que nunca se habían subido al metro. Realmente fue hermoso. Hicimos visitas técnicas en los teatros. Estuvimos también acá en GAM, no sé si aparece en ese video. Ahí estamos, acá. Gracias también, porque también esto se hace de manera de colaboración. Es llamar y decir, oye, tenemos este programa, este plan. Nos colaboran con una visita técnica. Sí, gracias, vengan, bienvenidos. Entonces las cosas no se van desarrollando así nada más. Y bueno, se impartieron materias muy específicas, pero muy necesarias también y muy útiles para muchas personas. Hubo una parte que se hizo, la primera parte vía Zoom, y después se hizo de manera más práctica. Ahí estamos en el patio de Checo. Eso ocurre mucho en el patio de Checo, que los almuerzos se juntan los que están ensayando, con los que están haciendo escenografía, con los que están ensayando, y nosotros, el equipo de trabajo y el almuerzo, como un momento que también surgen nuevos proyectos para algunos de los que están ahí colaborando. Y aquí voy a entrar al barrio, lo hice muy rápido. Tenemos que cortar un poquito, ir un poquito más rápido porque está... Perdón, no soy yo. Bueno, el público lo pide, así que vamos. Ya, vamos, gracias. Perdón por ser la mala de la película, pero de arriba me retan también. Ya, voy a seguir ahí a este ritmo. Nuestra actividad con el barrio. Conté un poco nuestro modelo, qué es lo que hacemos y cómo lo tratamos de hacer. Y caemos a nuestra vinculación con el barrio. Esta actividad puntual, él es el doble de Juan Gabriel, y como pueden ver aquí, quedó la patada con las vecinas. O sea, ahí también vuelvo un poco a la democratización de la cultura. A lo mejor este es un ejemplo muy llevado al extremo, pero sí construye comunidad, genera confianza, nos conocemos. Los primeros, ahí está la Jazmín, la Blanca, la Cecilia, la Patti. No sé, no reconozco a las otras, pero así nos empezamos a conocer. Así nos empezamos y ellas nos empiezan a conocer a nosotros también. Está súper de más decir que ese es nuestro full público así que más nos quiere, pero ahí se ve una necesidad en esta edad, en este género sobre todo. Pero también llegamos a otras personas, pero bueno, esta fue... Aquí cosas que hacemos, muy rápido voy a pasar por esto porque creo muy importante. El orden, o sea, no hay una cosa más importante. Coprogramación, curatoría territorial. Hay 2 vecinas que son parte de nuestro equipo de curatoría y programación. Ellas están decidiendo hoy día, durante todo este segundo semestre han asistido al teatro, a varios teatros, han ido a ver obras, gente que nunca antes había hecho esto, y hoy día están en unas reuniones y estamos conversando de cuáles van a ser los proyectos que vamos a recibir el próximo año. Ya queremos que la participación no solo sea entregar contenido, sino también generar contenido juntos. Y ahí hay mucho de guata, de intuición y de probemos, de probar y de equivocarse también. ¿Ya? Y lo que no se equivoca es lo que funciona. Espacio abierto, encuentro de intermediarios, me refiero de reuniones. Estamos con un tema de una construcción de un portón. En la Checo queda en un pasaje, en una calle sin salida, la construcción del portón. Estamos con un tema. Tomamos la batuta y dijimos, ya, nosotros nos hacemos cargo, buscamos al alcalde, vino el alcalde a la cuadra, habló con todas las personas, sí, ya, vamos a hacer el portón. Entonces ahora hay que constituirse como un comité de seguridad, nos constituimos como comité, elecciones, ¿quién va a elecciones? ¿Qué? Bueno, soy presidente del comité de seguridad de las elecciones y tengo las reuniones con la municipalidad,
impuestos internos a iniciación de actividades, Banco de Estado, nueva cuenta corriente, asambleas, y vamos. Y son, bueno, conté una anécdota, pero se trataba de otra cosa de lo que estaba hablando, pero programa de mediación, muestras abiertas, conversatorios, eso ya lo hablé, participación activa en juntas de vecinos, eso es lo que acabo de decir un poco, nos involucramos en las juntas de vecinos o en los comités de seguridad, alianza del Centro Cultural de San Joaquín y Municipalidad de San Joaquín, eso como que se entiende, al taller artístico según necesidad del barrio, eso lo mencioné también en una parte de la conversación, servicios de reparaciones menores en casa de vecino adulto mayor, hemos reparado califón, hemos reparado rejas rotas, señoras que el gotero del suero o del, no me acuerdo lo que tenía, pero también en ese como que ya nos tienen un poco que nos van a tocar la puerta, oye chiquillo, no ayuda, ¿sabes que se me rompió la cuestión? Necesito de su ayuda. Y bueno, no, lo dije a lo mejor de una manera media despectiva, no es, la cuento desde la anécdota. Servicios, reparación, participación y apoyo al Mercadito de las Flores, es un mercado de emprendedores que se pone en las artesanías, cosas, y nosotros también tenemos nuestro puerto, entonces ese es otro grupo de WhatsApp, yo debo pertenecer a unos 5 o 6 grupos de WhatsApp del barrio, y en serio, y no es chiste. Punto de encuentro, reuniones de emprendedoras, similar a lo del Mercadito de las Flores, residencia artista del barrio, lo conté, valoración de los oficios de los proveedores. Tenemos muchos proveedores que son del barrio, la costurera, el gaffiter, la señora que nos hace los almuerzos para la residencia, el flete, se me van, el jardinero, pero buscamos proveedores menores o el que ahí en el barrio, muchas veces. La chica que hace aseo también. Y fotos de cosas, de lo que pasa con el barrio, de los que ya les he mencionado, los chiquillos, aquí los públicos, mejor no me voy a meter en esta lámina porque son 5 minutos más y el equipo. Eso. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Eso es Checoslovaquia, una real institución situada, o no sé si llamarla institución, es más bien un ecosistema increíble, lo pasé muy bien. Así que muchas gracias y los quiero invitar, me soplaron que vamos a proyectar algunas preguntas, no las vamos a poder leer, pero me gustaría que sí las puedan ver, si estamos listos. Bueno, ahí hay varias preguntas que les vamos a hacer llegar a los expositores, ahora no vamos a tener tiempo para responderlas, pero para que se queden con algunas. Sobre temas de colaboración, contra publicidad, percepciones que tiene la ciudadanía, sobre el territorio intervenido. Les vamos a hacer llegar esas preguntas y también las personas que asisten acá, vamos a hacerles llegar todo el material, las PPT que compartimos. Y ahora vamos al coffee antes de que se vayan, y los invitamos a seguir en el segundo panel.